Ya se está compartiendo Bueno, contenido. perfecto. Le queremos dar la bienvenida a quienes están asistiendo a este tercer encuentro del ciclo de conversatorios que con Leticia Gutiérrez, Jimena Ortiz y quien les habla hemos pensado durante esta etapa de pandemia. Eh, Pensaba los otros días que quien elabora una idea bastante interesante de lo que significa estos encuentros en este contexto es Rita Segato cuando plantea pensar en conversación. Digo, es una figura que me parece re interesante para que nos aloja y nos incluye a la hora de poder conversar y en esa misma práctica, en ese mismo diálogo, poder pensarnos, repensarnos, mirar y mirarnos acerca de nuestra realidad, la más cercana y la más macro en la medida de lo posible. Así que les damos la bienvenida a todos quienes están con nosotros y principalmente a a Viviana Seoane, que es nuestra invitada de hoy, que es doctora en Ciencias Sociales, pero además es titular de la asignatura Política y Legislación de la Educación de la FACE, que es la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Además una amiga, entonces esas condiciones hacen que los diálogos sean siempre ricos y bueno, y además lo queríamos hacer también en compañía de ustedes. Así que gracias Vivi por prenderte en esta convocatoria y, y te damos la bienvenida y el agradecimiento. Bueno, gracias a vos, Ariel, a Leticia, a Jimena, por hacer esta invitación. Para mí siempre es un placer ver gente amiga. Yo considero que son gente amiga. Me han recibido siempre muy bien en Villa María, así que espero volver cuando todo esto pase. Y también un agradecimiento especial a quienes se han conectado ahora. Y bueno, y espero que podamos, como decías vos recién, hacer una buena conversación. De eso se trata. No hay ningún saber revelado acá, hay simplemente algunas ideas puestas a rodar para pensar. Inclusive sepan disculpar que yo voy a hablar desde la territorialidad y la situación que más conozco, que es provincia de Buenos Aires, aunque vivo en Cava provincia, y que en todo caso sería interesante que sobre cuestiones que se puedan ir conversando o que puedan colocar a alguien de ustedes, si tienen ganas, colocar cómo eso les interpela en la territorialidad y en la particularidad de Villa Mercedes, ¿no? Así es que todas y todos viven allí. Lo primero que yo quería señalar es que, contrario a... Yo vengo a hablar, o pretendo hablar, hacer algunas reflexiones feministas, como decía ahí el título del flyer, sobre trabajo docente y ESI, ¿no? Pero antes de entrar en esa cuestión, tenía ganas de señalar, contrario a lo que algunos medios de comunicación insisten en llamar el retorno a clases, que en realidad hay escuela, hay tarea, hay enseñanza, la educación no está suspendida, para destacar o resaltar el enorme trabajo y responsabilidad que los docentes y los estudiantes hemos asumido, y me incluyo, para resolver esta situación de pandemia, ¿no? Porque si alguien que no forma parte del campo de la educación y escucha la televisión, parece que nadie está haciendo nada, y es mucho lo que venimos haciendo y sosteniendo los docentes, pero también las y los estudiantes y las familias, ni que hablar, ¿no? Así que digo, primero como que quería hacer esa aclaración al respecto. Después, digo, claro que lo que quiero señalar tiene que ver con el contexto de pandemia y el contexto de aislamiento social y obligatorio. Y lo que observo en este contexto con preocupación es la paulatina intensificación del trabajo de las y de los docentes, ¿no?
Este proceso de intensificación del trabajo docente no es nuevo. Ciertamente en Argentina, desde la última dictadura militar, fortalecido aún más bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, la puesta en marcha de un proyecto neoliberal de carácter global, favoreció en el campo de la educación un proceso que hoy llamamos de mercantilización y privatización, que en los últimos 4 años fue también claramente profundizado, y allí tuvo lugar en los años 90, y hubo mucha bibliografía al respecto, mostrando el carácter que asumió la intensificación del trabajo de docentes junto a la precarización del trabajo docente en los años 90, ¿no? O sea, el proceso no es nuevo. Lo que sí me parece que hay que señalar, primero, que el trabajo se intensifica cuando aumenta y se extiende la jornada laboral, pero también cuando se asumen funciones y responsabilidades de nuevo tipo, ¿no? Eso es una definición típica, de intensificación del trabajo. Ahora, ¿qué características tiene el trabajo, la intensificación del trabajo docente en este contexto? Me parece que esta intensificación viene siendo más cruda, si ustedes quieren, en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, o inicial, primaria y secundaria, más que en el nivel superior. No porque en el nivel superior tengamos todo resuelto, ni mucho menos. Ciertamente, en el nivel superior y en la formación más bien de posgrado, las tecnologías vienen acompañando las propuestas formativas más que en el grado. Sin embargo, me parece que hay más experiencia acumulada en relación con una formación que alojaba por momentos la propuesta en la virtualidad. Lo que me parece que sí es de destacar en este contexto muy particular de pandemia es que el tiempo dedicado al trabajo se desvincula de un espacio físico, ¿no? El espacio físico que era la escuela, el aula, la facultad. Esto diluye el límite que temporalmente suponía un corte temporal al tiempo de tarea para docentes y para estudiantes. Lo que desaparece o lo que se borra es si el tiempo deja de estar vinculado a un espacio físico, se borra el límite que marcaba la diferencia entre actividades, ¿sí? O el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado a otra actividad, ¿no? Y esto es favorecido por las tecnologías, ¿no? Las tecnologías permiten el trabajo en múltiples planos. Yo no sé si ustedes recuerdan como la gran novedad de hace unos cuantos años atrás, entre fines del siglo XX, diría yo, y parte del siglo XXI, muchos trabajos que ligaban la cuestión de la socialización, la producción de los nativos digitales, como los nacidos al amparo o en el marco de la extensión, de la expansión y el desarrollo tecnológico, ¿no? Eso generaba una brecha generacional que marcaba la diferencia entre las generaciones nuevas y las generaciones adultas, ¿no? Apenas nosotros nos apropiamos como generaciones adultas de algunas tecnologías, pero era una atribución casi de las nuevas generaciones, el sentirse como habitando el living de su casa, el estar en el mundo virtual, en la virtualidad. Pero en relación al trabajo, y además como adultos no nacidos, no nativos digitales, que además estábamos acostumbrados a un trabajo docente vinculado a un espacio físico, las tecnologías también rompen, y fundamentalmente rompen, la concepción del tiempo lineal, en que fue pensada la escuela, pero la concepción del tiempo lineal, como decía recién, en el que nosotros y nosotras fuimos formados. Entonces, si la escuela presencial favorecía el establecimiento de límites entre actividades y una organización del tiempo secuencial
en este presente pasa algo particular, que es que cada uno de nosotros y nosotras nos sentimos obligados a encontrar la forma de regular el tiempo dedicado al trabajo, ¿sí? Porque además en este contexto, la virtualidad exige de nosotros y nosotras y de nuestros estudiantes mayores niveles de autonomía. Entonces, son muchos los temas que modifica la virtualidad, no es solo algo del orden de si hay o no hay clase, no hay una transferencia inmediata de lo presencial a lo virtual, pero además lo virtual coloca produce una reconfiguración del trabajo docente y del trabajo de enseñar que nos interpela de una manera diferente a la presencialidad. Pero además yo quisiera, como suelo dedicarme al análisis de la política, también ligar esto a que esto, tiene lugar, la pandemia, el aislamiento social y obligatorio, la intensificación del trabajo docente, también tiene lugar y está ligado a una racionalidad neoliberal que vino para quedarse, todavía está presente, habrá que trabajar mucho para desandar el sustrato ideológico de esa racionalidad neoliberal que vino para economizar las esferas de la vida y que nos interpela y nos exige volvernos cada vez más productivos y asumir con total naturalidad la autoexplotación. Entonces, si uno pone, en este contexto, ¿no? Que por un lado, por la racionalidad neoliberal, nos autoexplotamos, nos sentimos y nos convencemos que somos únicos productores de sí mismos, ¿no? De nuestra propia vida y biografía, profesional, escolar, laboral. Sumado a la intensificación del trabajo docente, efectivamente esto produce mucho malestar que me parece que viene siendo colocado en el cuerpo de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Por otro lado, la permanencia en el hogar y la indeterminación del tiempo dedicado al trabajo docente produce en varones y en mujeres, porque esto no hay ahí una diferencia, me parece a mí, sexogenérica, produce una intensificación del trabajo, un incremento de tareas que son múltiples y son simultáneas, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, ligado a las tareas de cuidado de sí, cuidado de los otros, produce algo que ya algunos vienen escribiendo sobre el tema, que es una sobreexposición de los cuerpos de mujeres. Que no es lo mismo, no es la misma situación la de los varones, aun cuando como docentes también vean intensificar su trabajo y también vean incrementar funciones y tareas dentro de este hogar que también es escuela, ¿no? Yo rescaté los datos de la encuesta nacional sobre estructura social, ENES, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en abril del 2020 publicó los primeros resultados de esta encuesta y señala que en el país el 84% de los hogares monoparentales están en manos de mujeres, que además lograron manifestar en la encuesta que se sienten cuidadoras de tiempo completo. En referencia al incremento, ¿no? Por supuesto que las docentes no estamos al margen de esta situación, hay muchísimas docentes mujeres, jefas de hogar, que viven este proceso de sobreexposición de sus cuerpos por exceso e incremento de tareas de cuidado, pero que por la condición de docentes a esa sobreexposición se agregaría algo que yo llamo una sobreexigencia en relación a la autoexigencia para producir alternativas pedagógicas a la presencialidad, para producir alternativas a las formas de vincularnos con colegas y con estudiantes, o sea, sobreexposición y sobreexigencia que sobrecarga
la exigencia y la dedicación de las mujeres en este hacer de este espacio físico común que es el hogar-escuela. No me hace acordar a otros formatos escolares de antaño, ¿no? Por supuesto que esta caracterización es muy abstracta, hay que verlo cruzando no solo la condición de trabajador, trabajadora de la educación, la condición sexogenérica, sino también el origen social, la etnicidad, la discapacidad, son variables que interconectadas, interseccionadas, dan cuenta de otras desigualdades que se profundizan aún más en el contexto de aislamiento y que son desigualdades sexogenéricas en el campo de la educación, ¿no? Que estaban presentes, pero que se profundizan aún más en este contexto. Yo sigo hablando, ustedes cuando me quieran interrumpir, por favor, esto no es un monólogo. Perdón, Vivi, me quedé con algo, no sé si querés que apuntamos algunas, pero para que no se vaya la idea, porque me quedé pensando en algo cuando vos hablabas recién de los nativos digitales y toda esta digamos, esta brecha que se abría entre las personas de más edad, que no teníamos esos acercamientos a la tecnología. Y los otros días escuchaba una nota que le hacían a Carlos Escría, y decía que esa escuela que se debate, o teniendo en cuenta esto, entre el humanismo y la tecnocracia, digo, y cómo las docentes, cómo podemos pensar en este escenario de virtualidad la práctica, digamos, como un instrumento de esa tecnología. Nosotros también somos un instrumento de esa tecnología. La sociabilidad sin cuerpo, decía Segato hace unos días, esa sociabilidad sin cuerpo nos ha sacado de la posibilidad de la relación presencial docentes, estudiantes, y nos hemos convertido en una parte de la pantalla. ¿Eso me estás preguntando? Sí. ¿Qué pregunta, Ariel? No, yo creo que yo entiendo, comparto en un primer momento la idea de que estamos haciendo escuela en un contexto donde los cuerpos se hayan separados. Yo sobre esta idea también después quiero volver, ¿no? En principio parece que la pantalla separa los cuerpos porque no compartimos el espacio físico, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que, y lo digo sobre mi propia experiencia como docente universitaria, muy chiquita de este cuatrimestre, digo, por eso todo es muy borrador y habrá que pensar verdaderas investigaciones, indagaciones para volver sobre lo que nos está pasando hoy. Pero digo, en base a esta pequeña experiencia como docente, nosotros salimos con lo primero que teníamos a mano, que fue escribir las clases. Después, para acompañar la lectura y el trabajo autónomo de los estudiantes. Después nos querían ver, grabamos las clases. Después no alcanzaba, querían hablar. Hicimos espacios sincrónicos, ¿no? Donde nos encontramos como ahora y donde podemos, por lo menos de manera, tenemos que organizarnos, pero podemos intercambiar ideas y vernos. Y a mí me parece, por lo que agradecen los estudiantes y las estudiantes, el encuentro sincrónico, amén de que la mayoría se mutea porque conviene, no muestra, digamos, cierra la cámara, muchas veces por cuestiones tecnológicas, porque cerrar la cámara mejora el audio y demás. Me parece que, y por lo que ellos valoran el encuentro sincrónico, a mí me parece que ahí hay una forma, una manera de estar presente en los cuerpos, que no es ausencia, es otra manera. Y a mí me parece que los cuerpos se hacen presentes en la virtualidad de una manera no conocida hasta ahora, y que nos permite a las y los docentes, esa es una hipótesis de ayer, digo, estoy pensando el tema, ¿no? Pero digo, a mí me da la sensación
de que esas presencias, esos cuerpos que se hacen presentes en el encuentro sincrónico, donde puede haber interacción y diálogo, aunque de otro tenor, a nosotros y nosotras, adultos y adultas, nos permite recuperar algo de la presencialidad, como son las señales que da el cuerpo, la gestualidad, el éxis corporal, ¿no? La mirada, el rictus. Digo, me parece que logramos recuperar algo de ese orden, que es tan asible en la presencialidad, pero que tiene como diferencia el encuentro en el espacio físico, ¿no? Acá el espacio es la virtualidad, ¿no? No sé, a mí me parece que efectivamente hay separación de cuerpos, pero los cuerpos siguen estando. Y me parece que lo que logramos en el encuentro sincrónico con nuestros estudiantes es recuperar algo de lo corporal para comunicarnos, ¿no? Me parece. Lo dejo ahí, no, simplemente es algo para seguir pensando, ¿no? Bueno, invitamos a comentar y preguntar, así que aquí estamos. No, decía entonces, con la provisoriedad de todas estas reflexiones, esta manera de hablar en voz alta, de pensar en voz alta, creo que sí, que efectivamente vamos a pasar a un sistema educativo y a una educación dual, digamos, con tiempos de trabajo presenciales y con mucha más virtualidad que la que conocíamos. Creo que van a ser necesarios estudios que exploren las características del trabajo docente. Hoy la CETERA y los sindicatos docentes en el Consejo Federal de Educación están reclamando formas de regular el trabajo y el derecho a la desconexión. Están pidiendo el derecho a la desconexión, ¿no? Que ese es un problema de la intensificación del trabajo docente. Casi como si estuviéramos pidiendo las 8 horas de trabajo diarias nuevamente, ¿no? Exacto. Digo, para algunos niveles educativos, que han podido mantener la caja curricular, eso les ha permitido el corte temporal respecto de la actividad específica, de la tarea, ¿no? Pero muchos otros, especialmente los que somos docentes universitarios, que venimos de una forma de trabajo, digamos, donde el tiempo solo es un imperativo que pone quien trabaja, ¿no? O sea, lo regula cada uno de nosotros y de nosotras, efectivamente no es un derecho la desconexión, ¿no? Porque en este contexto las demandas hacia los docentes administrativas y de todo tipo se han multiplicado, porque no hay una jornada que establezca el límite del trabajo y que diferencie una actividad de otra. Bien. Hay otra cosa que a mí en este contexto me preocupa también, tiene que ver con cómo podemos los docentes garantizar la protección de los derechos de los niños y niñas y jóvenes, ¿no? Que son nuestros estudiantes, en este contexto, en este escenario. Ahí hay una pregunta, no sé o un comentario, si querés que los miremos. Sí, vamos mirándolos. Hay otros casos en que los cuerpos están presentes y la virtualidad ayuda, pero en algunos casos es un obstáculo para los alumnos, que nos vemos en situación de quedar en la deriva y no tenemos respuesta por parte de quien enseña. Esto lo pregunta Yani, que es estudiante de trabajo social. Sí, ocurre. Sí, por supuesto que esto que estamos diciendo está muy atravesado por las posibilidades tecnológicas, por la garantía al derecho a acceder a la tecnología, por la posibilidad de tener conectividad, por la posibilidad, yo hice una encuesta, un relevamiento entre mis 600 inscriptos a principio de año. La mayoría se conecta por el celular y si tiene computadora o notebook la comparte con otros integrantes de la familia. Hay mucho por hacer en términos de garantizar el derecho al acceso a la tecnología y a la conectividad. Pero lo cierto es que
me parece a mí que de las herramientas que ofrece la virtualidad, el espacio sincrónico es el que más repone algo del orden de la presencialidad, que aparentemente se pierde en el resto de los dispositivos, ¿no? De los recursos que pone a jugar la virtualidad. La escuela es la escuela que conocimos hasta la pandemia, digamos, ¿no? La escuela, ese formato escolar moderno, digo, es una escuela que reunió cuerpos en un mismo espacio físico y permitió otra separación, permitió la separación del cuerpo infantil, del mundo infantil, respecto del mundo de los adultos, ¿no? Permitió la construcción de la infancia a resguardo de la explotación y del acoso, del abuso por parte de los adultos. Eso lo permitió la escuela, reunió y separó en una misma operación. Y en la separación del mundo infantil, del mundo adulto, logró poner a resguardo a la infancia, ¿no? Ahora, el tema del resguardo de la infancia, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando la escuela se fusiona en tiempo y espacio con el hogar? Digamos, ¿dónde queda el resguardo de la infancia si estamos pensando en un hogar donde adultos pueden abusar o acosar o maltratar a niños, niñas y jóvenes? Y acá es donde yo vengo a pensar entonces en la ESI. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a la ESI, ¿no? La ESI generalmente lo pensamos como un contenido curricular, y está bien que lo pensemos como un contenido curricular. La ESI ofrece contenidos para enseñar, ofrece oportunidades para aprender, alejados de un paradigma biologicista de la sexualidad. Eso está muy bien, pero me parece que pensar a la ESI solo curricularmente quita a la ESI la potencia que tiene como posicionamiento crítico, ¿no? No nos ayuda a pensar en la ESI como el posicionamiento que necesitamos frente a la jerarquización entre los sexos, a las desigualdades de todo tipo, a la violencia patriarcal, etc. Claramente que asumir un posicionamiento crítico frente a la jerarquización o desigualdad de cualquier tipo en el campo de la educación y mirando la vida de nuestros estudiantes, requiere claramente una deconstrucción de nuestra parte para poder estar atentos a cualquier situación que devele desigualdades, violencias, injusticias, vulneraciones de derechos o maltratos, ¿no? Ahora, la ESI sí logró, con más o menor esfuerzo, en la mayoría de las escuelas, digo, estoy también diciendo una generalidad, esto requiere de indagaciones situadas, pero en general las escuelas habilitaron espacios y una escucha atenta para hablar de temas tradicionalmente silenciados o para nombrar o ponerle nombre a lo que le sucedía a niños, niñas o jóvenes. Lo que nos tenemos que preguntar como docentes, como educadores, en el marco de la ESI, y la ESI como un posicionamiento crítico, ¿qué espacio habilitar en la virtualidad? ¿Cómo pensar ese espacio? ¿Cómo garantizar la escucha atenta de los silencios de niños y jóvenes que puedan estar viviendo estar en situación de víctimas, ¿no? Hace poco salió, no sé en qué medios, en qué diario, no recuerdo cuál, que 2 nenas uruguayas habían logrado comunicar de manera camuflada, mandaron el mensaje entre las tareas que solicitaban sus maestras a través de la plataforma del Plan Ceibal, que desarrolla hace mucho tiempo Uruguay, lograron comunicar que estaban siendo abusadas, 2 nenas, ¿no? En este caso, claramente las nenas pudieron ponerle palabras a lo que estaban viviendo, ¿no? La gran mayoría, cuanto más chicos y chicas son, tienen muchas dificultades para nombrar lo que les sucede, ¿no? Pero aún así, y aún en la virtualidad, descubrieron que había una escucha atenta allí y comunicaron lo que les estaba pasando.
Me parece que tenemos ahí nosotros una responsabilidad mayor en este contexto de aislamiento social para indagar acerca de cómo nuestros estudiantes están viviendo el aislamiento, ¿sí? Cómo viven el aislamiento social y obligatorio, y habilitar esa escucha atenta de alguna manera a través de la plataforma. Pero pensando que, tratándose de niños o de niñas, hay que pensar en otros lenguajes y hay que habilitar otros canales de comunicación que no sean siempre la palabra, ¿no? A mí eso me preocupa. Y me preocupa justo en un momento donde hace pocos días atrás, en un canal de comunicación, en un canal de la TV Argentina, un comunicador trajo a colación el argumento falaz del síndrome de alienación parental para desestimar las denuncias de abuso sexual en la infancia, que vulneran absolutamente todos los derechos de niños y niñas, colocando un manto de sospecha sobre los chicos, ¿no? Presentándolos como sujetos manipulados generalmente por una persona adulta, que es la madre. Y me parece que, además de que esto es altamente peligroso, porque fuerza revinculaciones generalmente con las personas que agreden, me preocupa porque lo que hay detrás de estas aperturas, de estas recuperaciones de síndromes que no tienen ningún grado de cientificidad, es que tienen por propósito volver a lo privado, al ámbito privado, lo que tenga que ver con cuestiones de violencia, ¿no? Privatizar la violencia y volverla un tema doméstico otra vez. Me parece que toda violencia contra mujeres y contra niñas es un daño público, ¿no? Que hay que considerarlo como daño público. Y ahí me parece que la ESI nos ayuda como docentes y como trabajadores sociales. Tenemos la enorme tarea militante de volver el maltrato, transformarlo de un tema privado individual a un tema público, a un problema público, porque solo así podremos indagar y visibilizar la trama de violencia que se ejerce sobre esos grupos vulnerables, ¿no? Y los niños son un grupo vulnerable. Pero los niños también son un grupo vulnerable y se vulnera el derecho a ser escuchados cuando la sociedad invisibiliza la infancia y cuando se revictimiza a la infancia toda vez que le es negada la palabra. Por eso digo, me parece que la ESI nos da un marco para pensarnos como educadores allí, con una escucha atenta, para hacerle lugar no solo a situaciones extremas como pueden ser el maltrato, la violencia, el abuso o el acoso, sino la vulneración de cualquier derecho, el derecho a ser escuchado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿No? ¿Vamos bien, Vivi? Vamos. Sí, vamos re bien. Yo cierro mi micrófono y por ahí tardo en responder. Está bien. Bien. No, me parece que el tema de la escuchar los silencios de las personas en situación de víctimas, y lo pensamos para mujeres en general, en la pandemia los femicidios se han incrementado de manera espantosa, digo, allí hay otra pandemia por develar, pero también de los niños que seguramente son nuestros alumnos y alumnas. Escuchar los silencios, y estuve releyendo en el último tiempo a De Sousa Santos, me parece que escuchar los silencios es pensar, es hacer una sociología de las ausencias, ¿no? Me parece que desde el sistema escolar, y la ESI otra vez nos ayuda más allá de ese contenido a enseñar, a hacer visibles las experiencias que fueron negadas, ¿no? A hacer visible todas aquellas existencias negadas por la razón patriarcal. En ese sentido, De Sousa Santos dice, hacer una sociología de las ausencias y volver en un segundo momento a hacer una sociología de las emergencias, ¿no? Capaz de construir un horizonte con posibilidades abiertas para todos y para todas. Ciertamente la escuela de la modernidad invisibilizó
todo aquello que se alejara de la norma, ¿no? El sistema educativo se configuró sobre un patrón de normalidad, como ya sabemos, que regula los comportamientos de niños, niñas, jóvenes y adultos. La producción de la masculinidad y la feminidad sabemos que tiene lugar en y por la escuela. Y en general, la escuela tradicional, la escuela de la modernidad, tendía a fijar posiciones, a fijar una identidad sexual determinada y prescripta, de manera tal de evitar aquellas indagaciones que pudieran terminar en la asunción de una sexualidad no normativa, ¿no? Cancelar esa posibilidad ha sido una función de la escuela tradicional, si ustedes quieren. Hoy tenemos leyes con enfoque de derechos humanos como la ESI. La ESI arma un escenario diferente que permite pensar esa función tradicional de la escuela en la producción de una subjetividad masculina-femenina normal, normalizada, ¿no? Heteronormada, por decirlo de alguna manera. Contamos con muchos docentes que resisten todo sesgo sexista en la escuela, pero la tarea, me parece a mí, es hacer visibles, hacer presentes todas esas presencias dominadas, vulneradas de niños, niñas y mujeres que son invisibles para el sistema escolar, como para los operadores de justicia, como para los gobiernos, y esa visibilización exige de nosotros otra escucha. Y vuelvo sobre el tema de la escucha. Como verán, estoy preocupada por el tema de la escucha y vengo escribiendo sobre ese tema en un libro del que Ariel también es autor y que ya está en galera para salir prontamente. Así que ya después les contaremos con más detalle. En este momento de pandemia, en este contexto de pandemia, desde el Estado Nacional se están haciendo algunas cosas para facilitar canales de escucha atenta de situaciones de vulnerabilidad respecto de los derechos de nuestros estudiantes. Una de esas medidas es sumar a la plataforma Seguimos Educando una línea de asistencia gratuita, ¿no? Como la hay para las mujeres en situación víctimas de violencia machista, ¿no? Sin embargo, creo que es en los espacios de trabajo con nuestros estudiantes que allí tenemos que habilitar ese espacio, porque me parece que algo de la proximidad está en juego para que alguien se sienta habilitado, una víctima se sienta habilitada a tomar la palabra y a denunciar lo que le pasa, ¿no? Un poco volviendo sobre el ejemplo de las nenas de Uruguay, que no se lo contaron a cualquiera, se lo comentaron a su maestra y lo pasaron entre las tareas que le entregaron, ¿no? Me parece que es interesante que podamos entender que ese es nuestro lugar. Y para ir cerrando, si damos un chiquito algún comentario, me parece preocupante, no es algo nuevo, viene también desde los años 90 en Argentina, particularmente desde los años 90, algo sobre lo que me parece que es necesario regular, que es el papel en el campo de la educación de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales que vienen en los últimos 4 años con mucha más fuerza definiendo la orientación de las políticas públicas en el campo de la formación. Y en esta pandemia se han puesto furiosamente a trabajar, a producir materiales digitales, por ejemplo, cuadernillos y juez sobre ESI, ¿no? Y no me parece que sea una casualidad que las fundaciones que reúnen empresas desde Coca-Cola, Natura, HSBC y demás, corporaciones económicas, que estén produciendo materiales sobre ESI. En un momento de avance de los últimos años de fortalecimiento de grupos antiderechos, de movimientos que han entrado en los últimos años a las escuelas, a maltratar a docentes que enseñaban ESI, digo, me parece que no es algo menor, es algo sobre lo que también tenemos que estar atentos. No estoy diciendo que lo que produzcan los privados o grupos o fundaciones privadas en torno a la ESI no sean recursos valiosos que acompañen la enseñanza, pero me parece que nosotros tenemos una responsabilidad como funcionarios públicos respecto de la integridad de nuestros estudiantes y
es el Estado el que tiene que definir las orientaciones en materia de política y de educación sexual dirigidas a docentes y a escuelas, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires, esto ha sido muy fuerte, además del ejemplo que puse de este momento, si se meten por internet a las fundaciones van a poder ver que están produciendo materiales sobre ESI, pero el tema de la formación docente, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, ha sido muy claro en los últimos años, produciendo una subjetividad docente ajustada a la racionalidad neoliberal, reforzando el individualismo, el emprendedurismo, el liderazgo, corriendo de la escena de la enseñanza y toda construcción colectiva. Me parece que en todo caso, desde la ESI y pensando en los espacios que debemos habilitar a nuestros estudiantes para comunicarnos lo que les está pasando en este contexto, es importante y de más largo alcance pensar otras orientaciones de la formación docente que repongan lo común, que repongan lo colectivo, que repongan la necesidad de pensar subjetividades democráticas sin perder la memoria y sin perder de vista que la escuela produce feminidades y masculinidades sobre la base de un patrón de normalidad que todavía nos cabe de construir, ¿no? Bueno, más o menos por ahí. Yo, digamos, a compartir, pero me quedé pensando, hice una pregunta ahí en el chat para no olvidármela después, que tenía que ver, y que es una preocupación también. Escucho opiniones y comentarios acerca de la situación de pandemia y qué pasa con la post, de qué manera nos vamos a acomodar en la post. He escuchado en muchas oportunidades la idea o la propuesta o la intención de pensar en una especie de refundación del contrato social, ¿no? Digo, estamos ante una oportunidad de refundar esa ficción de convención social de convivencia. Pero también pensaba de la misma manera, y esto me acordaba a las clases de tu curso de posgrado, decía, es posible pensar en esa revisión del contrato social sin pensar en el contrato sexual, sin revisar de la misma manera el contrato sexual. Y en esto de revisar el contrato sexual, o sea, no es posible, me animo a afirmarlo, sin otorgarle la carga de politización, de politicidad que la misma encubre en sí mismo, ¿no? Digo, la curricularización de la ESI, colocarla en un espacio de contenido desintegrado del resto de los contenidos curriculares. No la despolitiza, no la pone ahí en un lugar es un contenido más, de la misma manera que uno puede configurar la clase de geografía aportando, digo, un desarrollo desde el punto de vista de la economía política. Pero también la puede dar como una cartografía, como la fabricación de un mapa que delimita un determinado territorio. Entonces digo, si nosotros, y lo pego a la cuestión de tu último comentario acerca del rol de las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos pensar la posibilidad de nuevas u otras políticas públicas que reideologicen o que repoliticen, digamos, las prácticas en términos de poder pensar un nuevo orden, no sé, a lo mejor me estoy anticipando, un nuevo orden con mayor justicia democrática, con mayor justicia social, con mayor igualdad, ¿no? Digo, estaremos en condiciones de pensar eso.
Son muchas preguntas las que tenés, Ariel, como creo que todos y todas tenemos, muchas preguntas respecto de la post-pandemia. Mirando acontecimientos de los últimos días, de aquí, de la Argentina, ¿no? De cómo se manifiesta cierta parte de la población, de cómo se cumple o incumple la cuarentena, de cómo cierta parte de la población pone el acento en la libertad individual como el máximo valor. Me resulta difícil que pueda efectivamente surgir un orden societal muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy diferente del que ya estamos. Que sea necesario otro contrato social, no tengo duda, pero ya antes de la pandemia se hacía necesario pensar, digamos, recomponer lazos de solidaridad y de fraternidad, ¿no? Eh, Porque me parece que en todo caso la pandemia profundizó, puso sobre la mesa enormes desigualdades y diferencias y disputas que bueno, que no han podido ser tramitadas hasta el día de hoy, ¿no? Yo no sé si tenemos la madurez para pensar otro contrato social. Insisto con esto, porque cuando veo las marchas a favor de Vicentín me pregunto ¿qué defendemos, ¿no? Cuando la gente sale a correr en la ciudad de Buenos Aires en masa, aún los que corrieron, y salen sin barbijo y no mantienen la distancia social, uno se pregunta, ¿qué de la solidaridad en esa sociedad o en esa parte de la sociedad que hasta tanto no le toque, le importa poco y nada, o aparentemente le importa poco y nada lo que le pasa al de al lado, ¿no? Yo sí creo que hay que pensar fuertemente desde el campo de la educación, el campo académico, tenemos que trabajar para unir, digamos, para formar una sociedad que reconozca de manera más compleja los derechos que nos asisten y que el Estado es garante del cumplimiento y de la protección de todos esos derechos. En la cuestión de la ESI, a mí me parece que yo creo que la ESI pierde potencia si se vuelve un contenido curricular. Yo estoy convencida de esto, pero también creo que no está mal que tenga un espacio curricular. Ahora, eso no significa que se la desancle de cuestiones político-ideológicas, de cuestiones históricas, de memoria, ¿sí? De otras disciplinas. Eso depende del tratamiento que uno le dé a ese contenido. Lo complejo y lo difícil es eso. Pero puede haber un espacio curricular siempre y cuando el contenido no se desancle de otras cuestiones que tienen que ver con la producción sexogenérica o del contrato sexual en el que se funda la modernidad, ¿no? O el sistema, el patriarcado. Pero a mí me parece que la mayor, digamos, que una manera de evitar, o no sé si es la manera, pero digo, lo que hace falta es poner en un lugar de paridad el derecho a una sexualidad plena, el derecho a tener educación sexual, tanto como el derecho a recibir educación, el derecho a acceder a la tecnología, el derecho a la salud, a la vivienda, ¿sí? Digo, me parece que es un nuevo derecho que si nosotros los y las docentes no lo colocamos en el marco de los derechos, queda reducido a un aprendizaje de un comportamiento sexual, sexogenérico, ligado a una decisión individual otra vez, ¿no? Porque ese es el problema, cuando estas cuestiones, que son cuestiones de orden público, se vuelven, en una operación, se vuelven del orden de decisiones individuales, como si alguien aislado y en soledad pudiera decidir qué orientación sexual, qué identidad sexual, ¿no?
qué posicionamiento sexogenérico asumir, ¿no? Es complejo lo que vos, muy complejo lo que vos traes, Ariel, no tengo las respuestas. Sí me parece que, hablando de contratos, yendo a la crítica sobre el contrato sexual, la crítica al contrato social que hace Carol Feitman, ¿no? Para señalar, bueno, del contrato social quedaron exentas las mujeres, ¿no? La sociedad se organizó sobre la preeminencia del interés y la perspectiva de los varones, pero lo que me preocupa es que el sistema educativo también se monta sobre un contrato, el contrato pedagógico, ¿no? Yo hace un tiempo atrás presenté un trabajito en unas jornadas de la UNE, donde intentaba discutir esto, ¿no? Digo, ¿qué hay detrás del contrato pedagógico en el que se funda la escuela de la modernidad o la educación en la modernidad, ¿no? Y cuánto del contrato pedagógico, si uno vuelve a Rousseau, ¿no? Nuevamente y también estuvo puesto sobre la figura del tutor varón que enseñaba al Emilio, ¿no? La manera de ser el hombre exitoso y que refería a Sofía, la futura esposa de Emilio, un lugar en relación al cuidado y a la protección que le cabía de Emilio, ¿no? O sea, subsumía los deseos y el interés. Digo, me parece que tenemos que revisar el contrato pedagógico también. Me parece que ahí hay mucho para desandar dentro del campo de la educación respecto de jerarquizaciones sexogenéricas que definen posiciones, definen funciones, definen salarios, definen privilegios, y desde esos lugares también se produce un posicionamiento político-ideológico, ¿no? Entonces me parece que es una caja importante para revisar. La única certeza que tengo sobre la post-pandemia es que vamos hacia un sistema educativo que va a tener algunos momentos de presencialidad y mucha más virtualidad, no. Y no sé por cuánto tiempo más se va a poder, digamos, cuánto tiempo más va a pasar para volver a la presencialidad, por lo menos en el territorio en el que yo vivo, ¿no? Que no es San Luis, no es Villa Mercedes. Sí, pero bueno, tengo más preguntas que certezas. Sí, también no sé si alguien quiere preguntar algo, ahí Jime hizo, bueno, voy a recorrer un poquito. Yani planteaba hace un rato cuando hablábamos de los silencios y tu preocupación por la escucha de esos silencios, que el silencio habla y el cuerpo también. Sí, está clarísimo. El problema del cuerpo es un poco la parte que vos planteabas al principio, donde se pierden en la no presencialidad un conjunto de lenguajes no verbales, no orales, que en el aula uno los percibe mucho más, de manera mucho más evidente. Hasta los humores, digo, uno sabe cuando uno una estudiante está con algún tipo de problema, independientemente o cuando se levantó y vino mal a clase, digo, ¿no? Y sobre todo nosotros, con Jime, con Leticia, en una universidad, en una carrera como la nuestra, en que nos conocemos todas y todos de manera muy directa, somos pocas, y eso hace que trabemos otro tipo de relación. Uh-huh. Darío de Corrientes, un colega, un gran amigo, dice excelente desarrollo, muy enriquecedoras para pensarnos y pensar esas otras voces. Sí, bueno, Darío, te cuento rápidamente, ha organizado un ciclo de conversatorios desde Corrientes que se ha transformado en la vedette de la pandemia, porque están transitando por allí, por sus conversaciones referentes importantes del trabajo social. De hecho, hay uno ahora a las 17 que vamos a tratar de mirar con una colega también entrañable, con María Felicita Elías. Jime dice, yo creo que estamos aún procesando lo que está pasando, este contexto de aislamiento, y no sé si podremos modificar tan rápido una sociedad hacia una sociedad más justa. Sí, no sé, me develan esas preguntas a veces.
me quedé pensando también digo, eso del rol del trabajo docente y la mirada en clave feminista. Digo, no sé si vos tenés experiencia de trabajo en gremial con respecto a sectores de docencia y sobre todo en docencias de nivel primario, inicial, primario y secundario, ¿no? Sobre todo inicial y primario, donde esta división sexual del trabajo colocó a las docentes también en ese lugar a la escuela en segundo hogar y a las docentes en el lugar de segunda mamá, ¿no? Digamos, y qué difícil pensar ahí ese en enclave feminista, esto del trabajo, ¿no? El trabajo docente como trabajo, ¿no? Sí, me quedé, perdóname, también me enganché con algo que decía Vanessa, creo, que puede estar ligado a esto también, si la educación virtual es el futuro de la educación, sí, que muchos sostienen. No, yo no lo veo a ese comentario, pero lo revisamos. Bueno. No, a mí me parece que especialmente en los niveles... Acá está, no lo había visto, perdón. ¿Cómo dice? Para eso es fundamental, por eso para mí es fundamental la socialización. Es allí donde queda en evidencia qué derecho tengo vulnerado, conocer esas estructuras, contratos, etcétera, que nos comenta Viviana, y es en las niñas donde se ve más expuesto. Bueno, un poco retomando eso que está también comentando y un comentario posterior sobre si el futuro es la educación virtual, yo creo que especialmente en los niveles más bajos del sistema escolar, es inviable un sistema de educación que no contemple alguna presencialidad. Esa es mi opinión, ¿no? Yo observo cómo desde, las comunicaciones que viene haciendo el ministro Trota, en diferentes espacios y medios, donde ya adelantaron que están pensando el retorno a las aulas, al aula presencial, en años y cursos próximos a egresar, ¿no? Como que están preocupados por el egreso de los estudiantes de finales de ciclo. Pero yo también estoy en diálogo con otras profesoras académicas que trabajan Mirta Castedo, por ejemplo, dedicada a temas de alfabetización de primaria, y por el contrario a los dichos del ministro, sostienen que los cursos que antes deberían volver al aula presencial son los chicos más chicos, ¿no? Por la importancia que tiene en la socialización, en la alfabetización, el vínculo, la cercanía, la proximidad con los compañeros y compañeras y con las maestras, ¿no? Entonces, me parece que me parece que la virtualidad va a ser una herramienta muy importante en una educación que va a multiplicar, me parece a mí, en cuanto a formatos y modelos organizacionales, ¿no? Digo, va a tener que pensar otros modelos, otras formas de organizar la tarea, pero que la presencialidad no va a poder ser reemplazada por la virtualidad. Yo lo que digo en términos de los cuerpos que se separan, como el tiempo, igual que el tiempo, ¿no? Que se separa del espacio físico, lo que digo, animándome a quizá discutirle hace gato, que no era mi intención, pero es que me parece que en el encuentro sincrónico, en la virtualidad, con alumnas más grandes, no estoy pensando en niños de sala de jardín o de primaria, con jóvenes, la corporalidad tiene ahí una posibilidad que es distinta, es otra, pero la tiene. Distinto me parece que es la situación de los chicos más chiquitos, ¿no? Que requieren de un cuidado y una presencia mayor o de otro orden, no sé. Ahí se me habían pasado unos mensajes, les pido disculpas. Ahí Erika, bienvenida, qué alegría que estés acá, Erika. Muy importante la discusión acerca de no polarizar eso en un espacio específico o transversal. Este debate
acompaña la politización de los derechos desde un paradigma integral. Vanessa lo que decía recién y Jimé la que planteaba lo de la virtualidad y esto el futuro sobre la educación. Y creo que Jimé ahí aporta además que va en relación con lo que vos aclarabas, digamos, que de ver lo más posible en los niveles superiores y no tanto en las escuelas de nivel inicial o primario. Carolina Buzo, yo ahora soy estudiante del profesorado universitario en letras, quería preguntar, o hago desde el conocimiento, ¿qué debo hacer como docente si se presentan casos de abuso infantil juvenil como los de las niñas del Uruguay? Quisiera tomar mayor conocimiento de lo que ocurrió, les pido si pueden referenciarnos los casos. Es decir, ¿existe un protocolo específico de actuación una vez detectado? Sí, no, protocolos hay. Lo que hay que hacer es dar, como maestra, o profesora, dar informe a las autoridades, a los superiores, a las autoridades de la escuela, de la institución, y ver ahí cómo proseguir con ese protocolo, ¿no? Me parece que hay que ver, digamos, hay en la página del Ministerio, y ahora habría que ver en el Ministerio también de Mujeres, ¿no? Cómo se incorporan los protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia, cómo se actúa en el caso de niños y niñas. Pero yo quería decir algo sobre el tema del currículum, de la ESI, currículum o no, espacio curricular o no. Yo no estoy, como decía antes, no estoy en desacuerdo a que exista un espacio curricular. Lo que se corre el riesgo al tener el espacio curricular es que la institución descansa en el espacio curricular respecto de la responsabilidad y la obligación que tiene toda la institución de construir todo su posicionamiento respecto de lo que hoy es un derecho a garantizar, que es el derecho a una educación sexual y a una educación plena, ¿no? Eso me parece que es un riesgo que trae el espacio curricular ESI. Y por otro lado, me parece que hay otro riesgo que a mis colegas de la universidad mucho no les gusta, cuando lo digo, me doy cuenta, y yo he visto con preocupación cómo en los últimos años se generalizaron propuestas de formación en ESI que salían de la universidad hacia el sistema escolar, hacia los docentes, las y los docentes del sistema escolar, digo, primaria, inicial, primaria, secundaria. Digo esto porque me parece que, y me acuerdo de Freire, ¿no? Y la educación bancaria, digo, me parece que la mejor formación en ESI es la creación de un espacio a partir del cual la misma institución, quienes integran esa institución, se sienten a pensar y a deconstruirse entre sí, digo, como colectivo docente. Porque si no, replicamos desde la universidad el taller niñas y jóvenes, sino con estudiantes que son, nuestros estudiantes son los docentes, ¿no? Digo, me parece que replicamos esta lógica que no esperamos o que le criticamos al sistema escolar. No sé si me explico. Me parece que la tarea es colectiva y es de quienes integran la institución, creando un espacio de construcción colectiva acerca de cuál es el posicionamiento que como adultos responsables debemos tener respecto de los temas que aborda la ESI, ¿no? Ahí están diciendo, en el Ministerio de Educación, lo dice Ariel. Sí, sí. Está disponible el protocolo y después hay algunos ministerios provinciales de educación que han elaborado protocolos propios. En este caso, el deber de la denuncia, el deber de comunicar la situación de abuso es una obligación de cualquier funcionario público. Y en eso la escuela no queda ajena y cada una de las escuelas suelen organizar también el modo en que eso se comunica, porque la responsabilidad, como decía Vivi, en ese caso es no descansar en un espacio particular o en un equipo o en una docente, sino que la escuela como institución debe asumir la responsabilidad de la defensa
de los derechos de ese niño o niña que haya sido abusado. Así que, digo, no sé si hay alguna más. A Carolina, bueno, ahí después, Vivi, en todo caso, le proveemos a Carolina de la información sobre esa situación de las niñas en Uruguay para que cuenten con ello. Y no sé si hay alguien más. Yo digo, estamos más o menos en lo estipulado como tiempo de lo que habíamos pensado para este conversatorio. Así que si alguien más quiere o tiene algo para preguntar, comentar, etcétera, si no, vamos a ir cerrando. Ahí dice Leti, Vivi, ¿cómo se trabaja el tema del consentimiento desde la ESI? ¿El consentimiento respecto de qué? De prácticas, Leti, de cualquier práctica, tenga que ver con la sexualidad y etcétera. ¿O el consentimiento a recibir educación sexual? Sí, Vivi, te preguntaba porque nosotros hacemos talleres informales sobre derechos de salud no reproductiva y venimos trabajando con muchos adolescentes, jóvenes entre 14 y 16 años que salen con adultos, o sea, que tienen noviazgos desde su perspectiva. Y vemos como un problema el tema del consentimiento, porque son prácticas, por lo menos que están como naturalizadas en las familias, están naturalizadas incluso desde el espacio escolar. Y me parece un poco preocupante cómo trabajan esta idea del consentimiento, o sea, cómo se puede trabajar esta idea del consentimiento en los talleres, ya sea formales o en el caso nuestro, informal. La verdad que no tenía registro de que pudiera estar naturalizada esa idea del consentimiento, ¿no? Cuando se trata de relaciones tan desiguales, ¿no? Me parece que por lo menos la escuela tiene la obligación de poner en agenda y poner sobre la mesa los derechos que los asisten en términos de, digamos, de qué tipo de relaciones son más sanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Beneficiosas, cuáles son los riesgos que puedan correr en diferentes tipos de vínculos que construyan, que produzcan o que entablen con personas mayores. Me parece que el trabajo sobre las posibilidades de los vínculos que los mismos jóvenes entablan en una relación amorosa, me parece que eso de manera descarnada la escuela está obligada a ponerlo sobre la mesa para que los pibes y las pibas tengan toda la información necesaria antes de, por lo menos a sabiendas de qué tipo de relación están allí construyendo, ¿no? No sé si es del orden del consentimiento o de naturalizar un tipo de vínculo que a nuestros ojos puede contraer riesgos, ¿no? Si es que te entiendo bien. Sí, es en lo que estás diciendo. Y otro punto, sí. No, continúa, Ariel, continúa. No, digo que el otro punto que por ahí hablábamos el viernes de la semana pasada con Ruth Zurbriggen en el tercer encuentro, en el conversatorio anterior, perdón, en el segundo, decíamos cómo la presencia de ILE o de interrupción legal del embarazo o de aborto específicamente en los contenidos de la ESI todavía también tiene algunas ahí dificultades que hace que, digamos, que sea difícil trabajarlos en los ámbitos escolares. ¿Vos observas lo mismo? Lo que pasa es que el problema es que si la propia escuela o el docente a cargo en esa circunstancia con los pibes considera que esos son temas privados, que le compete o que el consentimiento es una decisión privada, ¿no? De la joven o del joven.
en relación a la pareja que arma, ahí estamos en un problema, porque entonces la intervención que puede hacer la escuela o ese docente es absolutamente limitada, dejando al joven o a la joven en soledad total, ¿no? Haciendo lo que puede o lo que considera normal o natural, sin considerar los riesgos que eso trae. Me parece que por eso yo insisto tanto en que la protección de los derechos de niños y jóvenes lo podemos trabajar, y es nuestra obligación en la escuela desde la ESI, a partir de considerar que lo que estamos tratando con la ESI o a partir de la ESI es un derecho social y es una cuestión pública, no es menor, no es una cosa, no puede estar supeditada a la decisión del joven o de la joven el tipo de vínculos que establezca, ¿no? Para después llorar el femicidio o lamentarnos después de la violencia de la que son objeto, ¿no? Sí, sí, o de la muerte de una mujer más en un aborto clandestino, ¿no? Claro. Pero me parece que el punto está ahí. Si como adultos creemos que es un tema privado que le compete al joven o a la familia, o si consideramos que como cosa pública nos compete a todos, y como docentes y funcionarios públicos nos compete habilitar un espacio para replantearnos si ese es el tipo de vínculos que merecen tener, o si merecen tener otro tipo de vínculos. Me parece que de eso se trata, ¿no? Sí, sí. Bien, ahí Yani aporta que para algunos es naturalizado y para otros es algo basado en el consentimiento, esto de las relaciones entre adultos y jóvenes o adolescentes o niñas en algunos casos. Bien, ¿alguien más? Si no, yo voy a aprovechar, mientras alguien piensa algo, si quiere comentar, voy a aprovechar para anunciar o para anticipar que nos quedan 3 conversatorios más. Son el próximo, la semana que viene, el día viernes de la semana que viene, donde vamos a contar con Juan Carlos Escobar, médico pediatra, y es el jefe del Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud de la Nación. El próximo martes, el martes 7, va a estar María Eugenia Hermida, que es colega trabajadora social y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hablando de feminismo y trabajo social. Y terminamos en la semana del 13 al 17 de julio con Claudio Barbero, que es también trabajador social de la provincia de Córdoba, hablando de disidencias sexuales. Así que nos quedan tres espacios más para charlar. ¿Me escuchás? Sí, ¿quién habla? No veo. Hola. Sí, Jimena, escúchame. Sí, te decía que ahí había dale. un par de comentarios. Erika Montaña. No los veo. Dice que acá está, perdón. No los ves por eso. No los ves por eso. Bueno, léelo que vos te escuchás. Ahí está, dale, ahora sirve. Creo que instalar el consentimiento como una parte de la tarea docente del sistema de salud es una forma de objeción de conciencia encubierta. Claro. Sí, coincido. Sí. De Carla Jaime dice: debemos dar a conocer los lineamientos de ESI que forman parte de los derechos de las niñas. ¿Sí? ¿Puede intervenir Erika? Sí, Erika. Sí, dale. bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, quería un poco retomar ese comentario que hice ahí, que no es un comentario al pasar, sino también es la poca discusión que tenemos dentro del ámbito educativo y del ámbito de la salud, la objeción de conciencia, y sus diversas formas de presentarse, de manifestarse, de ir mostrando cómo los grupos antiderechos o las personas que no se definen a favor o en contra, porque también esto, si pudiéramos transparentar cuál es la adhesión a la posición que tenemos frente a la educación sexual integral y cualquier otro contenido que tenga que ver con garantizar derechos,
es mucho más viable poder intercambiar cuáles son los argumentos desde el paradigma de protección integral, desde el paradigma de los derechos. Ahora, cuando las personas son indefinidas o muestran zonas grises, esa situación es muy complejo, porque la variedad de obstáculos quedan invisibilizadas, y si no problematizamos esos temas, como en este caso es la objeción de conciencia, y lo pensamos que es para una situación ultra excepcional cuando está de lo más instalada, y no lo debatimos, bueno, quedamos en una trampa. Esto quería, el consentimiento informado no es una práctica docente, no la podemos incluir dentro de ninguna práctica preventiva. Lo primero que hacemos es obstaculizar el derecho a la información. Entonces, es pensar en un consentimiento informado es violentar desde el derecho a la información, vulnerar aún más a quienes vienen a nuestra consulta, a nuestras tareas, a nuestras aulas o a cualquier taller de índole preventivo o de promoción de la salud. Gracias. Totalmente, Erika, sí, coincido plenamente. Norma cuenta que en algunas escuelas de San Luis, desde los equipos referentes ESI, se pueden y se deben trabajar estos temas como derecho a garantizar. Los mismos y las mismas estudiantes los proponen. Vamos concientizando, cuesta, pero estamos en eso. Sí, acá te cuento rápidamente, Vivi, desde hace 2 años, Norma, vos me podrás confirmar que se formaron los equipos de referentes ESI en cada escuela. Y ellos son, esos equipos conformados por docentes de la propia escuela son los encargados de multiplicar o replicar hacia adentro de las instituciones las estrategias y contenidos ESI. Sandra Fernández, desde FACE, creo que Leti, ¿no? En relación a las situaciones de abuso, la Guía Federal de Orientaciones orienta qué hacer en cada situación. Qué buen encuentro, gracias. Darío nos agradece por la invitación, un abrazo grande, y Norma nos pide que difundamos los conversatorios. Sí, estamos en eso, Norma, le vamos a agregar ahí, como dice Leti, seguirnos en el Facebook, ciclo de conversatorios, sin derecho no hay ni una menos, el título del conversatorio tiene que ver con todas las preocupaciones que hemos ido compartiendo en esta charla de hoy, y las que venimos compartiendo y las que van a pasar en estos conversatorios. Estamos convencidos y convencidas de que sin derechos, sin la efectivización, sin la posesión y titularidad de derechos, es difícil que podamos disminuir ese problema, esa desigualdad en la que vivimos como sociedad. Así que, si no hay otro comentario más, agradecer nuevamente y desde ya a Vivi por tanta generosidad y por haber compartido con nosotros este espacio. De siempre es una alegría poder escucharte, y bueno, y agradecerles a quienes estuvieron viendo en Face, a quienes estuvieron presentes aquí en la sala, y les esperamos el viernes de la próxima semana. Ya va a salir la difusión en breve. Les mando de mi parte un gran abrazo y cariño para todas y todos. Y Jimé, Leti, ¿quieren agregar algo más? Sí, igualmente. Sí, lo mismo, que bueno, agradecerle a Vivi, muchísimas gracias. En realidad estuvo un comentario. Bueno, muchísimas gracias por participar a todas y todos. Y un abrazo, Vivi, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, insisto, nada, uno está acá encerrada, como todos, pensando, escribiendo, dando clase, bueno, nada, simplemente me pareció, como siempre, todo lo que viene de Villa Mercedes a mí me convoca, así que les agradezco la invitación. Todo es muy borrador, así que
me ayuda a pensar, me ayudaron muchas las preguntas, creo que hay mucho para seguir pensando y seguiremos pensando y nos seguiremos encontrando en esta modalidad o en cualquier otra, pero seguramente nos encontraremos. Sí, yo quiero reiterar en 2 segundos nada más el agradecimiento a Vivi por haberme invitado a participar de esa producción colectiva que va a salir en breve en forma de libro y que para mí fue una enorme satisfacción haber estado en esa producción. Así que muchas gracias también. Bueno, gracias a todos y a todas las que están ahí, las caritas que se ven, y bueno, nos estamos encontrando en el otro conversatorio, el viernes que viene. El viernes 3 a las 16, ese va a ser a las 16. Bueno, ahí nos estaremos viendo. Abrazos. Abrazos, chao, chao.